Bien, muy buenos días a todos y a todas. Gracias a los medios de comunicación por estar acá en este punto de prensa, porque estamos a puertas de hacer ingreso de indicaciones a un proyecto de ley muy importante para lo que es el sistema de medios en Chile, que es un proyecto para fortalecer a Televisión Nacional de Chile. Esto no es un debate nuevo, es un debate que siempre hay que estar actualizando a propósito de los desafíos de la industria particularmente, pero también a propósito de los desafíos de nuestra era, donde los medios de comunicación se han ido diversificando, donde la dinámica de los medios también se ha ido modernizando y ido cambiando. Y por eso es que estamos hoy día a puertas de hacer ingreso en un acto ceremonial de indicaciones para el proyecto de Televisión Nacional. ¿Qué es lo que buscamos con este proyecto? Primero, lo estamos haciendo sobre la base de un proyecto que dejó el gobierno anterior, que no se alcanzó a tramitar, pero que estuvimos analizando y que requerimos, obviamente, reactivarlo para justamente avanzar en un debate que quedó instalado no solamente por este proyecto en el gobierno anterior, sino que también por los exgobiernos de la presidenta Michelle Bachelet. Estamos entonces continuando con un legado y queremos consolidar ese legado pensando en el presente y futuro de Televisión Nacional. ¿Qué significa esto? Estamos, evidentemente, actualizando, reforzando y modernizando la misión pública que tiene que tener el canal público y sus distintas plataformas. Hoy día Televisión Nacional no solamente cuenta con la señal lineal, cuenta con 24H, cuenta con un canal cultural, tomó la decisión de tener además una radio pública, tiene los centros regionales, tiene la señal internacional y quién sabe el día de mañana pueda tener también otra plataforma. Y en ese sistema de plataformas que tiene actualmente Televisión Nacional, se requiere que cada una cumpla con una misión pública, que es lo que espera nuestro país de acuerdo a los nuevos desafíos. En segundo lugar, queremos fortalecer la gobernanza interna, algo que también buscó los proyectos anteriores y particularmente el último ingresado por el exministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio, que tiene que ver con los estándares para poder elegir a los directores y directoras del Consejo Directivo o del Directorio de Televisión Nacional y también consagrar un compromiso que establecimos el primer año de gobierno de darle derecho a voto al representante de las y los trabajadores de Televisión Nacional. También estamos buscando tener un consejo ad honorem de carácter consultivo, evidentemente, para justamente estar acompañando el cumplimiento de la misión pública de Televisión Nacional. En materia de financiamiento, vamos a reforzar un debate que dejó instalado el proyecto anterior, que tiene que ver con un financiamiento mixto, porque actualmente Televisión Nacional de carácter permanente solo tiene autofinanciamiento. Es decir, el canal de todos los chilenos y chilenas se financia solo con recursos privados, con la excepción de un par de capitalizaciones que se le hizo en distintos contextos para poder sostener la tarea que se le dio de tener, por ejemplo, un canal cultural. Pero esos fondos no son permanentes. Y creemos que es importante darle continuidad a esta propuesta que se ha instalado de tener un financiamiento mixto de carácter permanente para la sostenibilidad, certeza y autonomía financiera del canal público. El financiamiento público no es para hacerlo depender de los ciclos políticos, del gobierno de turno o los debates contingentes que se dan en una ley de presupuesto. Si el canal debe tener financiamiento público, como los más importantes medios de comunicación en Europa, los medios públicos de comunicación en Europa, es para que este financiamiento le dé certezas, proyección y autonomía financiera a Televisión Nacional. Y evidentemente eso también implica actualizar el régimen económico. Si le estamos dando tareas en el marco de su misión pública a Televisión Nacional, porque tiene que responder y seguir representando a todos los chilenos y chilenas, de Arica a Punta Arenas, ¿no? También tenemos que darle ciertas garantías y exigencias respecto al financiamiento que va a tener que tener para cumplir con esas nuevas tareas y esa nueva misión. Más detalles, evidentemente, lo van a poder conocer en el acto de presentación de las indicaciones, pero básicamente buscamos rescatar lo mejor de la historia de nuestro canal, que ha pasado por distintos momentos, desde que se transmitió la primera señal en Punta Arenas, desde el extremo sur de nuestro país, en un acto importante de soberanía, hasta en lo que implica los desafíos y deseos y cómo miramos Televisión Nacional del futuro. Con esto dejo las palabras al actual presidente de Televisión Nacional y además ex
ministro de esta propia cartera, Pancho Vidal. Oh, Bien, muy bien. pero qué bien. Qué bueno. Bueno, buenos días, ciudadanos. No voy a repetir lo de la ministra, pero yo creo que es importantísimo, al ingresar esto al Parlamento, que los parlamentarios sepan que la situación financiera, el sistema de financiamiento de la televisión pública en Chile se agotó. Fíjense que el presidente Piñera y el ministro Del Olio, que fueron los que ingresaron el proyecto de ley, hicieron un trabajo consultivo bien variopinto. Y me quedé con una frase del presidente Piñera y del ministro Del Olio, como conclusión para ingresar el proyecto original. El sistema de financiamiento del canal público se agotó. Ahora, ¿por qué? Porque entre las rarezas de Chile está nuestra televisión pública. Es el único medio público en el mundo, que tiene que autofinanciarse con publicidad privada. Todas las otras experiencias de televisión pública son mixtas, parciales, etc. Bueno, en Chile esto empezó el año 92, funcionó con mucho esfuerzo, yo diría hasta el 2010, 2008, por ahí. Y como ha cambiado la industria, muchachos, les quiero dar un dato que les va a servir a todos ustedes, ¿eh? Aquí hay radio, televisión y televisión. Miren, el año pasado, la torta publicitaria fue de 900.000 millones de pesos. Lo importante es preguntarse quién captura ese avisaje. Los medios digitales capturaron el 51% del avisaje. La televisión abierta, somos 7 canales, 4 grandes, el 25%. La publicidad en la calle, 10%. Las radios, 7%. Los diarios, 3%. Y los canales por cable, 4%. La pregunta que hay que hacerse es, ¿y cuánto era antes eso? Hace 10 años los canales abiertos, TVN entre ellos, disputábamos el 38% del avisaje. Y hace 16 años disputábamos el 60% del avisaje. En consecuencia, la industria del avisaje se mantiene, pero el fondo a repartir entre los canales es cada vez más pequeño. Entonces, en ese cuadro, en mi opinión, es inviable seguir sosteniendo este sistema de financiamiento. Quiero decir además que estoy hablando como presidente del canal, pero no representando al conjunto del directorio, porque ustedes saben que el canal es un directorio plural y en consecuencia cuando conozcamos en detalle el proyecto de ley veremos si tenemos una opinión común o una opinión de mayoría o minoría frente a esta indicación. Y lo último que les digo, para que la gente sepa, que esto de la misión pública no es retórica, no es poesía. La misión pública hoy día se expresa en 5 cosas concretas. 1, la señal internacional. Es la imagen del país. ¿Saben cuántos hogares abonados hay fuera de Chile? 13 millones de hogares abonados. ¿A cuántos países llegamos? A 20. Los centros regionales son 9 y nos faltan 6. Y miren lo que nos falta. Piensen un minuto. Arica y Parinacota, Tarapacá, Ñuble, Los Ríos, Los Lagos, Aysén. Tenemos 9 centros regionales. Tenemos además NTV, espectacular canal infantil, cultural y familiar, que compite con Disney mano a mano. Tenemos el 24H, el canal de noticias que es número 1 con respecto a todos los canales de noticias en Chile. Tenemos Canal 3, los archivos, la memoria, 60.000 horas digitalizadas. Es como una especie de biblioteca nacional de la tele. Y ahora queremos tener una radio pública. En consecuencia, ministro Elizalde, es su pega, y también la ministra Vallejo, hay que conseguir los votos, porque lo que está en juego es si los chilenos y sus representantes quieren seguir teniendo una televisión pública. No buscamos subsidios, buscamos que lo que es público se financiamente públicamente. Y seguiremos compitiendo con los otros canales privados en la señal principal y en Canal 24H. Eso es.
Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, a los tres. Ministra Vallejo, quería preguntarle respecto de las indicaciones específicamente sobre esta idea de fondo patrimonial, si nos puede dar detalles para qué está pensado este fondo y qué áreas quedarían excluidas de ello. Bien, justamente porque queremos que a través del financiamiento público se refuerce la autonomía política, la autonomía financiera y la autonomía particularmente en los gobiernos de turno, hemos diseñado un financiamiento público que no dependa de la ley de presupuestos, sino que vaya a depender finalmente de una estructura de endowment, que es básicamente un fondo patrimonial que está fuera de Televisión Nacional, fuera obviamente de los gobiernos de turno y que se encarga de rentabilizar un capital inicial que se le va a poner a disposición de esta estructura justamente para que pueda ir rentando y pueda ir generando los ingresos necesarios para financiar la misión pública de Televisión Nacional. Las únicas líneas que están excluidas de esto son, como lo dijo el propio presidente de Televisión Nacional, la señal lineal y 24H. Porque en la situación actual están sometidos a una gran competencia con los otros canales privados, pero eso no quiere decir, ojo, que ellos no tengan también que cumplir una misión pública, porque por ley lo que estamos haciendo es reforzar que esta empresa pública, que es distinta evidentemente a las otras empresas públicas que son productivas como Codelco o otras tienen otra lógica como el Banco Estado, tiene que obviamente garantizar ciertos objetivos democráticos. Pluralismo, tiene que garantizar el resguardo y el respeto de los derechos fundamentales y en eso no está excluido ninguna línea de Televisión Nacional, por cierto, ¿no? Lo que esperamos y lo que podemos exigir un canal público, a diferencia muchas veces de lo que podemos exigirle desde la institucionalidad a otros canales. Muy buenos días, ministra, ministro, buenos días. Francisco. Preguntar respecto a el voto en 2 días, llevarlos a ese tema. ¿Nos pueden confirmar parte del contenido del veto presidencial que se va a ingresar? Si es que esto tiene que ver con reponer la multa solo para los ciudadanos, lo que excluye a extranjeros con derecho a voto y, además de eso, preguntar qué mensaje entrega la moneda a la oposición a propósito de la fragmentación que se da en este debate. Acá hay personeros de la oposición que han puesto en duda incluso su apoyo a reformas importantes como incluso la reforma previsional a propósito de este intenso debate que se dio en el Congreso. ¿Qué se le responde? Bueno, primero señalar que en nuestro país se definió constitucionalmente el voto obligatorio. Y para poder implementarlo tenemos que tener una ley orgánica constitucional que permita su implementación. Por lo tanto, lo que hacemos en este contexto de cara a las próximas elecciones y las que vengan, y teniendo en cuenta la solicitud del CERVEL de hacerlo en 2 días, vamos a reforzar esta definición con una presentación de un veto, dado que el proyecto no salió coherente y tuvo además varios rechazos que impiden, evidentemente, garantizar este objetivo. Si en nuestro país el voto es obligatorio, es impresentable que no apliquemos ninguna sanción por no cumplir con esa obligatoriedad. Estaríamos de facto haciendo que el voto vuelva a ser voluntario independiente de lo que diga la Constitución. Es decir, si la ley orgánica constitucional no establece sanciones por incumplir con esta obligación, por lo tanto, estaríamos de facto generando un retroceso, ¿cierto?, hacia el voto voluntario. Ahora, lo que hemos definido como país es que son los chilenos y las chilenas las que definen el destino de y que tienen la obligación de definir sus autoridades. Y si bien el derecho a voto existe para las personas migrantes o extranjeras, no son las llamadas a definir quiénes son las autoridades de nuestro país, aunque pueden participar. El país no ha dicho que son los que tienen que definir el destino de nuestra patria. Por eso la discusión que se ha dado en torno al voto obligatorio es que son las y los chilenos los que por obligación tienen que participar en un proceso eleccionario, independientemente de su posición, independientemente de su militancia, su color político, su pensamiento, o independientemente incluso si deciden anular o votar o simplemente blanco, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una coherencia que busca el Ejecutivo en torno a las propias decisiones que nuestro país ha adoptado en torno a el voto. Pasamos además en una situación anómala que existe en nuestro país, que pasamos
del voto obligatorio sin inscripción automática, es decir, teníamos voto voluntario, y dijimos hay que hacer la inscripción automática. Y sí, metimos a todos al sistema de elección por inscripción automática. Y luego decidimos sobre esa base poner la obligatoriedad. Por lo tanto, esto no es similar a lo que existía o existe en otros países del mundo respecto al voto obligatorio, donde la inscripción era voluntaria y por lo tanto se entendía que después de inscribirte voluntariamente tenías el deber o la obligatoriedad de votar. Estamos en otro escenario, en otro panorama. Y por lo tanto, lo que estamos buscando es hacer coherencia con este veto para tener una legislación que converse adecuadamente con la Constitución política y con el mandato de nuestro sistema respecto a quienes definen los destinos y que tienen que definir, más bien, los destinos de nuestra patria. Y respecto a esta advertencia que hace la oposición. ¿Tú quieres? ¿Por qué? Qué raro. Sí. A ver, una cosa previa respecto de este debate. En Chile se restableció el voto obligatorio en una reforma constitucional aprobada durante el primer gobierno del presidente Boric. Correspondía a una moción parlamentaria. Y lo que hace la ley de 2 días es implementar a través de la ley orgánica constitucional respectiva el mandato constitucional. Efectivamente, no ha sido una tramitación fácil. Cuando se votó la idea de legislar, parte importante de la oposición en el Senado votó en contra. De hecho, se alcanzó el quórum justo para su aprobación. Y de no haberse legislado en esta materia no habría multa. Y posteriormente hay distintos aspectos del proyecto que fueron votados en contra por parlamentarios del oficialismo como de la oposición. Y en ese contexto, lo que finalmente ha aprobado la Cámara es insuficiente en términos de la regulación que se requiere sobre la materia. Hemos señalado que el veto podría incorporar otros aspectos, pero en lo medular lo que establece es una sanción para los ciudadanos y ciudadanas que no cumplan con su obligación de votar, que corresponde al mismo marco regulatorio que existió en Chile mientras hubo voto obligatorio. En Chile el voto obligatorio estaba consagrado en la Constitución del 80, la inscripción era voluntaria y para todos los inscritos, chilenos y también extranjeros con más de 5 años de residencia, para solo los chilenos, es decir, chilenas y chilenos, ciudadanos y ciudadanos, se establecía la sanción y en el otro caso era voluntario. Y por tanto, la indicación da cuenta de la tradición constitucional que existió en Chile, además, para garantizar que tenga apoyo amplio y finalmente la normativa sea aprobada. Y por tanto, vamos sobre esa base a trabajar. Respecto de la advertencia de algunos dirigentes de la oposición que han señalado que esto podría generar un mal clima para otros proyectos de ley que son importantes para el país, quiero recordar que se acostumbra cada vez que hay una controversia en el Congreso a decir algo similar. Pero la pregunta es, porque tenemos diferencias en un tema político específico, ¿vamos a dejar de avanzar en la agenda de seguridad comprometida con la ministra Toá por los presidentes de las cámaras? ¿O la agenda económica comprometida con el ministro Marcel? ¿O la reforma de pensiones, que es una necesidad para Chile, porque los pensionados no llegan a fin de mes? Cuando el presidente pronunció su mensaje el 1 de junio, se dijo algo similar a propósito de anuncios que no gustaron a algunos sectores. Lo mismo escuchamos cuando el presidente Piñera, por ejemplo, anunció que le iba a poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario que había presentado la presidenta Bachelet. Y podemos también citar muchos ejemplos de anuncios del presidente Lagos y de la presidenta Bachelet, en donde actores de la oposición decían, bueno, en virtud de esto no vamos a poder llegar a acuerdo en nada más. El llamado que hacemos es que actuemos con responsabilidad. Y si tenemos diferencias, bueno, las resolveremos democráticamente. Pero donde tenemos coincidencias, sigamos avanzando para el bien de Chile. Y por tanto, que tengamos la madurez propia de una democracia del siglo XXI para ir resolviendo diferencias que nos permitan impulsar iniciativas que mejoren la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Ligado a este mismo tema, ¿qué clase de argumento puede ser que una reforma que establece una multa por no votar es un proyecto antipobres, como lo dijo el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter? ¿El gobierno comparte esta formulación? Y además preguntarle, ¿qué crítica se hace por parte de la moneda en relación a las posturas que han mostrado tanto de la oposición como del oficialismo, que se podría ver, o quizás ustedes lo ven como un traje a la medida? A partir de esto, ¿en qué pie queda una eventual reforma al sistema político? ¿Cómo se justificaría algo así con este clima que se vio en el debate?
Bueno, en primer lugar, yo lo señalé ayer que no comparto los términos utilizados en la expresión a la cual usted hace referencia. Ahora, siempre nosotros hacemos un llamado que el debate sea con altura de miras de parte de todos los actores, porque entendemos que aquí hay temas que por definición son opinables. Hay democracias que tienen voto voluntario, hay democracias que tienen voto obligatorio. La mayoría de las democracias no permiten que los extranjeros participen en la elección de autoridades nacionales. En algunos casos sí pueden participar en la elección de autoridades locales o regionales. En Chile tenemos un sistema que todos conocemos, por tanto existe la obligatoriedad respecto de los ciudadanos, respecto de los extranjeros. La Constitución dice que podrán votar, en fin, hay distintas alternativas en el mundo. Tengamos un debate con altura de mira para escuchar los distintos argumentos y ojalá arribemos a una buena ley que nos permita implementar el mandato constitucional que fue aprobado a fines del año 2022. Muy bien. Pero respecto al comentario puntual sobre este proyecto antipobre, reforma antipobre, ¿lo comparte el Ejecutivo? He señalado claramente, me hago cargo de mis palabras, lo dije ayer, yo no comparto ni los términos ni el lenguaje de esa expresión. Antes de pasar a la otra pregunta, ministro, Elizalde, ¿el veto va a decir elector o ciudadano? Ciudadano. Perfecto. Ministra Vallejo, en las últimas horas se conoció que la familia del exteniente Ronald Ojeda recibió refugio del gobierno argentino. Respecto de esto, ayer el subsecretario Monsalve dijo que Chile es un país seguro para los refugiados. ¿Cómo se sostiene esto si asesinaron a un refugiado en nuestro país y si esto podría afectar la imagen de Chile respecto de la seguridad que se entrega a los refugiados? A ver, lo primero es que respetamos obviamente las decisiones de la familia, cada familia toma decisiones ponderando distintas situaciones y en eso somos respetuosos, pero nuestro país es un país seguro que tiene desafíos en materia, obviamente de crimen organizado, delincuencia y en eso hemos puesto especial prioridad. Hemos aumentado el presupuesto, hemos hecho una cantidad de proyectos de ley, hemos publicado una cantidad de leyes para justamente prepararnos y poder fortalecer las capacidades en materia de seguridad para enfrentar esto. Pero es un país, sobre todo en el escenario regional, un país bastante seguro. Ahora, nosotros además tenemos respeto por las decisiones que oficialmente adopten otros países, independientemente de lo que se ha señalado y lo que ha definido la propia familia. Y en eso, mientras no haya obviamente una comunicación oficial del gobierno argentino respecto a la decisión de refugio, no podemos pronunciarnos sobre aquello. Entonces, en eso tenemos ciertos protocolos y estándares. ¿Se puede hacer más para garantizar la seguridad del exteniente Ojeda? Mira, eso es parte de los procesos de investigación que están hoy día en curso, de las causas de las personas implicadas y finalmente no podemos adelantar juicio respecto a aquello porque está este caso sometido a una investigación rigurosa e importante por parte del Ministerio Público. Ministra, yo quería preguntarle por el alza en la tarifa del transporte público. Queríamos saber de dónde salen los recursos para el sistema, los recursos que no se van a aplicar con el alza de 20 pesos, sino con el alza de 10, ¿dónde quedan esos 10 pesos? ¿De dónde salen esos recursos? Porque entendemos además que los 40 pesos que han subido durante este gobierno en el último año no son suficientes para esto, entonces si pudiera explicarnos de dónde va a salir el recurso para esa inyección que anunció el ministro de Transporte. Y además el ministro Muñoz dice que el presidente le pidió amortiguar pensando en lo duro que ha sido este invierno. ¿Después del invierno va a volver a subir la tarifa del transporte público? A ver, primero, el presidente de la República, conversando con el ministro de Transporte, ha tomado una definición atendiendo, obviamente, al análisis que hace el panel de expertos sobre las tarifas del transporte público, que es algo que ustedes saben es parte de la institucionalidad que define los costos del transporte y, por lo tanto, su sistema tarifario, pero en consideración del contexto en el que estamos, del costo de la vida y, evidentemente, de la progresividad que tienen que tener estas medidas, el presidente, junto con el ministro, ha definido frenar esta alza y concentrarla, o más bien concentrarla en 10 pesos y no 20 pesos y excluir a las personas mayores y a los estudiantes de esta alza, es decir, con alza cero para adultos mayores y estudiantes. Y pensando sobre todo en adultos mayores, que todavía no podemos como país entregarle un alza de las pensiones porque tenemos parada aún la reforma previsional en el Congreso y sometida a nuevas excusas de no votación por parte de la oposición. Entonces, considerando el contexto político, efectivamente el presidente ha tomado una decisión responsable y que va a estar financiada, como lo ha dicho el propio Ministerio de Transporte, con los recursos públicos en una reasignación propia dentro del Ministerio de Transporte que podrá especificar el propio Ministro de Transporte. Pero los recursos están desde el propio Ministerio de Transporte, una reasignación de los propios fondos públicos que tiene considerado para la ejecución de este año.
financiando entonces con esa reasignación? Por eso, el detalle lo podrá dar más el ministro de Transporte, pero el mandato es que esto tiene que tener financiamiento y aquí las cosas, bueno, hay que financiar, las decisiones hay que financiarlas, ¿no? Todo tiene un costo-oportunidad, pero ponderando, efectivamente se definió que esta alza había que frenarla y que era importante dejar fuera a estudiantes y personas mayores. El detalle lo podrá dar el Ministerio de Transporte de acuerdo a su reasignación interna. Ministra, y respecto al precio de la parafina, ¿a partir de cuándo se va a inyectar el dinero del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo? ¿Cuándo debiéramos ver este compromiso de la parafina a 1.050 el litro? ¿Se aprobó la ley? Sí, se aprobó la ley. ¿Se publica ahora? Se va a publicar cuanto antes y por lo tanto el decreto debería estar inmediatamente después de su publicación para ejecutarse en este periodo de invierno, porque es el desafío, a pesar del retraso que tuvimos por, bueno, el rechazo de un grupo parlamentario de este trámite. El bolsillo electrónico familiar está contemplado para el mes de julio, agosto y septiembre, y además en el caso de la parafina inmediatamente también considerando la publicación de la ley. Muy bien. Ministra, buenos días. Quiero preguntarle por vamos lo más rápido posible, tenemos el acto. Las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro respecto a la situación de Daniel Jadwe. En su cuenta de X dijo: si me ponen preso por mis ideas como hicieron en el pasado, me gustaría la mayor solidaridad internacional. Quiero preguntarle si Daniel Jadwe está preso por sus ideas y, por otro lado, ¿qué se va a hacer por parte de Chile en respuesta a esto, ya que hubo una nota de protesta y él insiste en sus críticas? Primero, usted sabe la decisión que tomó institucionalmente nuestro gobierno, en nuestro país, respecto a enviar una nota de protesta por estas declaraciones, y nosotros seguimos en esa línea y por algo, ¿no? Segundo, respecto a los procesos propios judiciales que corresponden a nuestro Estado de Derecho, al final somos los chilenos y chilenas las que definimos si estos requieren o no requieren cambios y modificaciones, pero tenemos un Estado de Derecho que está funcionando. Y aquí, ojo, hay muchas autoridades y personas en prisión preventiva. La prisión preventiva no significa todavía condena. Aquí no hay nadie que esté condenado aún, están en proceso de investigación, independientemente de las creencias de las personas, que uno puede creer a priori de la determinación de un juicio. Si una persona es inocente o culpable, el sistema judicial en Chile no se basa en creencias, se basa en evidencias. Y juzga y condena finalmente, sea por delitos de corrupción, porque aquí no hay delito de ideas, no existe eso en nuestro país, de delitos de corrupción o delitos de tráfico, en fin, se juzga en función de la evidencia. Y eso todavía no termina de suceder porque está en un proceso de investigación. ¿No se va a tomar ninguna medida extra por parte de nuestro país? Cancillería siempre está evaluando las distintas opciones que en materia diplomática tenga. Bien. Ministra, ¿cómo se entiende que el presidente Gabriel Boric diga promover la colaboración público-privada cuando le transmite al país que al gran empresariado no le cae bien al gobierno? ¿No es la primera crítica que el presidente hace pública en ese sentido? A ver. Sí. Es que me pica en la boca, pero no puedo. A ver, el presidente ha sido muy claro en separar aguas. En nuestro país podemos tener buenas relaciones, malas relaciones, alguien caernos bien, alguien caernos mal, pero lo importante es la alianza público-privada. Y eso es lo que se sostiene independientemente si a un empresario o un gremio le gusta o no le gusta el gobierno. Y por lo tanto, reforzamos lo que ha dicho el presidente, que ha sido muy claro y categórico que para el desarrollo del país y para nuestro gobierno la alianza público-privada es importante, ¿no? Es importante para el crecimiento económico, es importante para las inversiones, para la innovación, para el desarrollo tecnológico, para la generación de empleo, nos caiga bien o nos caiga mal el presidente de turno. Y eso deberían, obviamente, tenerlo bien claro todos y todas, y ni siquiera es un tema de cuestionamiento, porque es parte, obviamente, de lo que constituye el diálogo democrático, que no se basa en amistades, se basa en objetivos país. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadanos.